Doncs ara sí que ens anem al món de la cultura de nou i ens anem amb un llibre que a més té un títol meravellós que és El ego y el oro i és de Cristóbal Jodorowsky, que el tinc aquí al llibre. I per parlar del llibre doncs tenim a Brontis Jodorowsky. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál fue el motivo de que se escribiera este libro, de El ego y el oro? ¿Qué significado tiene? Bueno, primero hay que saber que es un libro póstumo de mi hermano que falleció hace 2 años en la Ciudad de México. Y él había escrito un primer libro que se publicó aquí, que se llama El collar del tigre, donde es una reescritura de su infancia y de su proceso de búsqueda, hacia dónde él venía, porque Cristóbal fue un terapeuta muy reconocido que exploró los temas del psicochamanismo, la genealogía, etcétera, ¿no? Y él estaba escribiendo este libro que está más centrado en su relación con su padre, cosas que sucedieron en su infancia, una educación un poco estricta, un poco de violencia doméstica en su infancia y cómo él a partir de ahí trató toda su vida de resolver ese trauma, cómo lo transformó en el motor de su exploración interior, ¿no? Cristóbal fue un ser que no conozco otro ser que se haya buscado con más intensidad y más dedicación, y cómo transformar esa herida de la infancia y ese proceso y la riqueza también que recibió de su padre en algo que le pudiera servir al mundo. Entonces él tenía este proyecto de libro ya desde hacía varios años, y cuando falleció repentinamente en septiembre de 2022, pues quedaban los manuscritos, y con sus hijos tuvimos ganas que el libro pudiera salir. Salir a la luz. El editor de David Barba, que había trabajado, de Ediciones La Llave, que ya había trabajado en el primer libro, tomó las 600 páginas del manuscrito, de 3 manuscritos que había, que no estaban terminados, y empezó todo un trabajo editorial en el que yo participé con él para corregir, condensar y darle una forma a un libro que ya existía. Pero mira, en el fondo, de parte de Cristóbal, escribir su libro es para traer una catarsis del lector con él, que es un libro muy divertido, cuenta sus aventuras. Es esto que encontramos una catarsis en el con libro. él, que lo vas siguiendo, le puede ayudar a la gente a iniciar un trabajo con ella misma, decir, yo tuve estas heridas en mi infancia, estos traumas que todos hemos tenido, por esas pasamos todos, ¿no? Y ver que hay un proceso que se puede hacer, o sea, él no muestra el camino, pero muestra que hay un camino. Claro. ¿No? Y por otra parte, bueno, de mi parte, el trabajo que hice con David en el libro, pues para mí fue un acto de amor por mi hermano. En su memoria. Te voy a decir, lo quise mucho, pero el amor no tiene... No acaba. No sale no entra en el tiempo. Entonces, lo quiero mucho y para mí era como hacer algo por él, para que su vivencia le pueda ser útil al lector. Además, hay una frase que dice en el libro, la travesía psicoespiritual de un ladrón. ¿Por qué le llamaban Caco? Bueno, eso es toda una historia, porque yo soy padre también, ¿no? Entonces, lo que hacemos en tanto que padres con los niños pequeños influye muy fuertemente en su carácter, y cuando a veces hacemos cosas que, desgraciadamente, errores que cometemos, cuando son más o menos intensos, pues nos vían o nos desvían, ¿no? Y en un momento dado, Cristóbal, él sentía que su padre no lo amaba como él quisiera, o no lo veía, por muchas circunstancias que están en el libro que se explican muy bien. Empezó a robar para llamar la atención. Claro. Y robaba de cierta manera que sus padres se daban cuenta que robaba, ¿no? Era de esos ladrones que dejan la huella para que se les encuentre. Y así era un llamado de atención. Y entonces empezaba todo un proceso un poco tóxico de que te robo, me pillas, me castigas, pero luego hay una reconciliación, pero tuve atención, ¿no? Y en un momento dado se dio cuenta de ese proceso, entonces como desarma él esta tendencia que él tuvo. Él fue cleptómano durante un momento. Se volvió el mejor ladrón del mundo. O sea, era increíble, entraba a una librería, se leía con los 5 volúmenes de la historia del teatro y nadie lo veía, ¿no? Y no habían el pipi no, en las sabía tiendas, hacerse ¿no? invisible, ¿no? O sea,
Tuvo talento en todo Cristóbal, hasta en eso. Pero luego, en un momento dado, se dio cuenta de que no, que había que recibir la enseñanza que él podía tomar, porque todo eso son metáforas de algo, ¿no? Claro. Y que había un camino para salir de eso y salir de ser el que toma, el que roba, a ser el que da. Yo digo, trato de resumir así su camino. Podría haber sido al final un niño deprimido y... Es que Cristóbal no era deprimido. Era un ser extremadamente alegre, muy divertido, muy cómico, ¿no? Yo creo que crecí con él, nos divertíamos, jugábamos mucho, nos reíamos mucho. ¿No? O sea, ¿tú crees que los traumas infantiles al final son los resultados de cómo somos de adultos? Es que son cadenas que se van transmitiendo de generación en generación. Un padre violento, mi padre, o sea, nuestro padre, su padre, fue muy brutal con él. Él también era un ser que tenía poca cultura, inmigrante en el norte de Chile. Lo educó a mi padre de manera muy severa, muy a la mala. Mi padre, cuando él tuvo hijos, que al inicio no son hijos que él deseó, que él hizo a propósito, son hijos que llegamos por circunstancias de la vida, él no sabía cómo ser padre, y no teniendo una imagen de un padre positivo, amoroso, que lo viera tal como era, bueno, hizo lo que pudo con nosotros, hizo mejor que su padre. Y yo sé que yo, por ejemplo, con mis hijas he hecho mejor que mi padre, con mis hijas que él conmigo. Bueno, vamos cambiando la manera de educar, claro. Es por generaciones, ¿no? Y los traumas, todo eso se va transmitiendo de generación en generación a través de la falta de conciencia. Muy a menudo a través del secreto de familia, ese tipo de cosas que... las actitudes y las enfermedades a veces que se transmiten de una generación a otra son cosas en las que no ha habido conciencia, ¿no? No se ha resuelto. Entonces, en tanto que familia, en tanto que sociedad ya, pero en tanto que familia, compartimos un inconsciente, un fondo inconsciente colectivo, familiar, ¿no? La novela familiar, dirán algunos psicólogos. Y entonces dentro de esa novela familiar, mientras no se haya resuelto algo, se sigue transmitiendo. Es como si el trauma mismo, la violencia misma, el secreto, dice, resuélveme. Esta generación no lo hizo, entonces va a la segunda generación, resuélveme. Entonces, en el momento dado, uno de los miembros, la vida lo ayuda a darse cuenta de algo, a tomar el problema en mano, llevar su proceso, tratar de resolverlo. Es como el amor. Mira, el amor que le das a tus hijos, a tus hijes, como se dice ahora, niños y niñas, no es un amor que das para que luego te regrese, para que tus hijos te quieran. Claro. Es un amor que das para que ellos transmitan a sus hijos. Entonces, el bien que haces es para las generaciones futuras, ¿no? En el Antiguo Testamento dice, por el mal que haces, te condeno por 7 generaciones. Pero el Antiguo Testamento viene de la tradición oral hebrea, de la Torá. En la tradición oral dice, el bien que haces, bendeciré 1000 generaciones. Entonces, 7 generaciones se transmiten el mal, pero el bien que haces, transmites a 1000. Entonces es mejor hacer el bien. Qué bonito. Oye, ser familia de Alejandro Jodorowsky es un gran peso, es una satisfacción, me imagino también. ¿Cómo es? Bueno, mira, todos tenemos un padre. Claro. Para todos nosotros la figura paterna y materna son figuras importantes con las que hay que lidiar, con las que hay que identificarse y luego confrontarse para ser uno mismo. Ahora, claro, yo me gusta decir que yo tengo varios padres. Tengo al padre, figura pública del que tú me hablas, al que tú te refieres. Es mi padre, y claro, una aportación, gran artista. Yo colaboré mucho con él en distintas obras, películas, todo, ¿no? Tengo otro padre que es el mismo ser, pero que es el padre de la vida cotidiana, que no es exactamente el mismo. Claro. ¿Ves? Luego tengo otro padre que es la figura paterna dentro de mi árbol genealógico. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, el padre de mi madre, el abuelo de mi madre. Hay una figura, cada familia tiene una figura paterna con ciertos patrones. Ese también es mi padre, aunque no sea. Luego tengo otro padre, que es la figura paterna social. ¿No? En nuestra sociedad patriarcal, ¿qué es el padre? ¿Qué representa? En que cuando yo me vuelvo padre, cuando yo paso de hijo a ser padre, yo también integro eso y transformo. Entonces es difícil contestar. Yo creo que, y además en este momento,
todas nosotras, porque la mayoría de la humanidad es mujer. Entonces, eso de que el masculino prima sobre el femenino en el habla, en el idioma, tiene que cambiar. Entonces, todas nosotras estamos en este momento de la historia cuestionando el modelo patriarcal. Entonces, estamos todas confrontándonos con la figura del padre. Claro que es pesado. Claro que es un desafío. Pero a través del desafío ahí se revela el héroe o la heroína. ¿No? Entonces te contestaría así. Muy bonito, muy bonito. Oye, ¿qué has aprendido gracias a este libro? Al leerlo todo. Bueno, yo lo conozco bien porque lo trabajé muy bien a fondo con David. Pero te ha hecho reflexionar, me imagino. Cuando falleció mi hermano, yo me dije, bueno, ¿qué me queda de él? ¿No? Porque ya cuando está el cuerpo, lo ves en el funerario, ya no es él. Su ser ya no está ahí, ¿no? ¿Qué me queda de él? Y me dije, ¿qué me queda? Su relato. Entonces me dije, ¿quién soy? Soy un relato. ¿Qué va a quedar de mí? ¿Qué me queda de mi hermano Cristóbal? Ok, su relato, pero ¿cuál? Mi relato de él, de lo que yo conocí, de cómo me proyecto yo con él, cuál fue mi relación. Pero otra persona que lo conoció, una pareja suya, mi hermano Adán, sus hijos, su padre o gente que siguió sus talleres, tienen otro relato de Cristóbal. Entonces es un ser, nadie nos puede definir. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el relato de mi hermano, nuestra vivencia. Y en el libro hay partes que yo no viví con él, que todo su transcurso en la terapia, cuando fue a visitar a chamanes en Venezuela, en México, a los huicholes en el desierto de San Luis Potosí, o la escuela Gestalt, a Claudio Naranjo, o sus aventuras en ese episodio sus aventuras de pareja, o su confrontación con sus demonios, porque él tuvo alcoholismo también. Completó mi relato. Cosas también. Completó mi relato, pero a partir de su voz, que es el relato que él se hace de él mismo también. Que es otra. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo es el transcurso de una vida. Totalmente. Entonces, ahí Cristóbal nos hace el relato de él mismo en un momento dado que completa mi relato de él. Qué bonito. Pues Brontis, leeremos el Ego y el Oro. Además, es un libro que yo creo que vale oro, además. Sí, es muy bonito y es muy divertido. Es muy bonito el poder recordar todo lo que está plasmado en el libro. Te agradezco muchísimo la visita y bueno, llegirem al llibre El Ego y el Oro. Muchísimas gracias, Brontis.